Buenos días, colegas. Buenos días con todos. Buenos días. Vamos a empezar. Vamos a empezar este seminario que hemos planificado sobre planificación curricular. Vamos a empezar. Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días. Gustoso de saludarlos. Ahora vamos a empezar sobre esta preparación de planificación curricular. Si nosotros queremos planificar nuestra, nuestra, nuestra planificación para este año 2025, entonces, lo primero que debo conocer para la planificación, ¿qué es lo que me pide el Ministerio de Educación? Pues, recordar que la resolución que dirige prácticamente la normativa técnica para este año 2025 es la 556 del 2024. Esta normativa nos da los lineamientos que debemos tener los docentes al momento de planificar. Ya, yo no me puedo apartar de los lineamientos que pide el Ministerio de Educación para poder planificar. En ese caso, por decir, si, si yo doy una mirada a la normativa, la normativa me va a dar los alcances y prácticamente las directrices que debo tener en cuenta. Entonces, voy a darle una mirada a esa resolución y, y teniendo en cuenta que debemos, a partir de la resolución, mirar qué es lo que nos da para este año 2025. Para este año 2025, entonces, tengo lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver, entonces, si para 2025, lo que buscamos, primero, ¿qué nos dice? En el capítulo 5, en la capítulo 5 nos dice lo siguiente: orientaciones generales para el año escolar en las instituciones y programas educativos. Entonces, nos dice qué es lo que debemos priorizar en la planificación. Primero debemos planificar prioridades para la gestión del año escolar en las instituciones. Hay prioridades que debemos tener en cuenta. Y, y implementar la implementación de las prioridades para el desarrollo del año escolar en las instituciones y programas educativos. O sea, hay prioridades que debemos implementar. Y organización de las instituciones y la organización de las instituciones y programas educativos para el desarrollo de prioridades durante el año escolar es lo que yo debo mirar. Entonces, para poder planificar, ¿qué es lo que me están pidiendo para este año? Vamos a la capítulo 5. ¿Ya? Y para tener una mirada global. Dice, orientaciones generales para el año escolar en las instituciones y programas educativos, prioridades de la gestión del año escolar en instituciones y programas educativos. Dice, cada año escolar es una oportunidad para promover la mejora de los aprendizajes. Muy bien, cada año te dice, ¿sabes qué? La oportunidad para mejorar los aprendizajes, tomando en cuenta el escenario de la pospandemia. Dice que, bueno, pues ya estamos en el escenario de pospandemia, después de la pandemia, a 2 años después de la pandemia, ya prácticamente es el tercer año después de la pandemia. Se identifica la necesidad de una atención especial a la salud mental. Toma en cuenta salud mental, al manejo de emociones, salud mental, manejo de emociones, a las dificultades de la socialización entre pares, así como dice, la alta dispersión y al incremento de la brecha en aprendizaje de estudiantes. Todo ello se ha convertido en un gran reto para no solo para los docentes o directores, sino para la comunidad educativa en su conjunto. Si bien es cierto, después de que hemos pasado estamos en la post-pandemia, tenemos estudiantes que, quiera que no, ha habido un retraso en los logros de aprendizaje de los estudiantes porque ha habido ese vacío de esos 2 años que estuvimos en pandemia. Y quiera que no, ya se nos está pasando la factura a los estudiantes
ya comienzan a ingresar, y sobre todo los que pasan de quinto a sexto grado, quinto y sexto grado. Entonces, muchos de los estudiantes no recibieron del número de horas que deberían recibir para poder desarrollar sus logros de sus competencias. Entonces, quiera que no, tenemos estudiantes que tienen dificultades también para socializarse. Tenemos estudiantes en el cual les hace difícil mantener un diálogo, de expresar sus emociones, razón de los 2 años que estuvieron aislados. Quiera que no, eso ha repercutido y es preocupación del Ministerio de Educación. Dice, para superar estas dificultades y promover condiciones para el desarrollo integral de los estudiantes, es necesario que las instituciones educativas y programas educativos, bajo el liderazgo de los equipos directivos o quien haga sus veces, considere las siguientes prioridades en las actividades desarrolladas a lo largo del año escolar. Te dice, ¿sabes qué? Las prioridades y actividades desarrolladas. Cuando vamos a planificar qué actividades debemos tener en cuenta cuando queremos trabajar bien con unidades o bien con proyectos, y me decían la semana pasada, estaba con un grupo de profesores que estaba trabajando en una institución educativa particular, me decían, pero ¿y las experiencias de aprendizaje? Digo, las experiencias de aprendizaje tuvieron su momento. El momento que estuvimos en aislamiento, se empleaban la necesidad de integrar algunas áreas para poder desarrollar las competencias, pero ya volvimos nuevamente al escenario real. Si ya estamos ahora, ya ahora sí ya estamos en el escenario real y presencial, se utilizan ya unidades y proyectos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estas prioridades, pues, te dice, ¿sabes qué? En tus unidades o proyectos que vayas a desarrollar, toma en cuenta lo siguiente. Primero, promover bienestar socioemocional. En las instituciones educativas y programas educativos se deben garantizar espacios afectivos, acogedores y de protección para los estudiantes, previniendo situaciones de riesgo psicosocial, como la violencia, en cualquiera de sus formas, que afecten su bienestar socioemocional. Tenemos que ver indirectamente o bien programar actividades que, sobre todo, que den ese soporte socioemocional a los estudiantes. Asimismo, se requiere generar interacciones que promuevan vínculos afectivos y seguros y una adecuada convivencia escolar que le permita al estudiante expresar sus ideas. Entonces, está preocupado el Ministerio de Educación por que los estudiantes mantengan diálogos, que se hagan, por decir en ese caso, exposiciones, debates, donde los estudiantes promuevan su desarrollo del pensamiento crítico, que los estudiantes puedan opinar, que puedan argumentar. Sí, eso no va a ser solamente unas sesiones donde el docente solamente es puro expositivo, sino que los estudiantes puedan exponer, que los estudiantes pueden debatir. Entonces, en mis actividades tengo que tener en cuenta esto, ¿ya? Ahora, veamos. Carlos Pérez, en el transcurso de la ponencia, ahí nos vamos a ir dando cuenta entre qué es una unidad, unidades y proyectos y actividades de aprendizaje. Las unidades y qué es lo que requiere para tener una unidad, qué es lo que requiere tener un proyecto y qué es una actividad. Una actividad de aprendizaje es la sesión que antes le llamamos nosotros sesión de aprendizaje. Entonces, de ahí vamos a ir aclarando poquito a poquito para no adelantarnos ni ver qué es lo que necesitamos. Pero voy a tomar en cuenta que es una unidad y que es un proyecto. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, y nos dice lo siguiente. Requiere generar, dice, interacciones que promuevan vínculos afectivos, seguros y adecuados. ¿Qué más te dice? Que priorice una cultura, dice, ¿sabes qué? Que priorice una cultura que promueve el bienestar socioemocional, implica que todos los docentes asuman un rol permanente de acompañamiento socioafectivo y cognitivo de los estudiantes. Además, promete a la comunidad educativa a contribuir activamente de su quehacer diario, para contribuir de su quehacer diario, asumiendo el cuidado y protección de los estudiantes como centro de sus acciones. Punto 2 que debe tenerse en cuenta.
desarrollar una educación inclusiva, intercultural y equitativa. La diversidad debe ser considerada como una oportunidad para el desarrollo de aprendizajes en la institución educativa y programas educativos. Existen poblaciones estudiantiles con características diversas que los hace únicos y valiosos, ya sea por su origen étnico, cultural, lingüístico, por su diversidad lingüística, talento y la superdotación. En este caso, hay alumnos que pueden tener eh, habilidades más desarrolladas o bien que, digamos, si lo queremos englobar, pueden haber logrado ya las competencias. Entonces, tener en cuenta que hay estudiantes que quizás están relegados y otros que están más avanzados. Entonces, en esa diversidad de logros de aprendizaje y desarrollo de sus competencias, tenemos que mirar también ahí que debemos también programar, y en ese caso planificar, actividades para una variedad de estudiantes. Su estado de salud y trastorno de aprendizaje o cualquier otro índice de índole van a ser uno de los motores para poder planificar. Considerar que esta diversidad de las instituciones y programas educativos deben identificar las fortalezas de los estudiantes y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para el aprendizaje. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta, cómo identifico qué fortalezas o qué han logrado ya mis estudiantes? A través de la evaluación diagnóstica. Entonces, garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para el aprendizaje a través de la provisión de apoyos educativos pertinentes con la finalidad de eliminar las barreras educativas que impidan o limiten su desarrollo integral. Entonces, es por eso, cuando te he puesto aquí en la diapositiva, te he puesto un resumen de lo que deben tener en cuenta. Visto dos ejes principales. Promover el bienestar socioemocional, uno, que se garantiza espacios afectivos, acogedores y de protección, prevenir situaciones de riesgos psicosocial y violencia entre todas sus formas, las interacciones que promuevan vínculos afectivos y seguros, y la cultura de una institución que promueva el bienestar socioemocional. Por eso que te he puesto aquí, priorización de la gestión escolar 2025. Y lo otro, tener en cuenta lo siguiente, el resumen que te he puesto. ¿Ya? Entonces, el resumen. Veamos. Nos dice lo siguiente. Estudiantes con características diversas y únicos y valiosos, que todos tienen características únicas y diferenciadas que temes en cuenta en tu planificación, que debes identificar fortalezas de los estudiantes desde la diversidad, garantizar la igualdad de derechos y de oportunidades para el aprendizaje y la diversidad como oportunidad para el aprendizaje. Teniendo ese escenario, así, teniendo ese escenario, ya sabes qué es lo que tienes que planificar. Entonces, deben haber unidades o proyectos donde van a desarrollarse y van a promover esa convivencia, teniendo en cuenta los enfoques transversales, el enfoque de derecho, el enfoque de igualdad de género, el enfoque ambiental, entonces, el enfoque de excelencia, ¿ya? Veamos. Entonces, teniendo en cuenta el escenario, entonces ya sabes qué es lo que debes tener en cuenta, porque lo primero que siempre decimos, ¿y qué unidades vamos a poner para este año? ¿Y cuál van a ser, algunos me dicen, ¿y cuáles van a ser los ejes transversales que van a poder tener en cuenta en la planificación? Entonces, digo, ¿sabes qué? Tienes que tener en cuenta lo socioemocional, tienes que tener en cuenta la diversidad de los estudiantes, que debes garantizar los derechos y oportunidades para el aprendizaje. Y la diversidad como oportunidad del aprendizaje te dice pues la normativa. Entonces, tener en cuenta también lo siguiente, qué implementación debe prioridad, las prioridades de implementación. Entonces, nos dice también la normativa. Vamos a ver, aquí lo he ido resumiendo, pero para que tengas en cuenta qué debes priorizar. Te dice, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a priorizarlo? Te dice aquí, ven, la implementación de las prioridades para el desarrollo del año escolar en las instituciones y programas educativos. Cada institución y programa educativo presenta contextos diversos y brinda servicios educativos a la comunidad heterogéneas. Dicha realidad exige promover las mejoras de condiciones a partir de prioridades planteadas. Sabemos que la diversidad que existe en el país,
en las diferentes regiones son diversas. Entonces, si, si nosotros cuando vamos a planificar no miramos esa diversidad, y que por decir, quiera que no, yo no estoy en contra, bueno, de que cada quien, como les decía en una ponencia, digo, cada quien hace con su dinero lo que quiere conveniente, de comprar unidades, sesiones, las compra ya hechas y las plasman, y hay veces que no guardan correlación con tu realidad, y aún más, hay veces que los criterios que se han sacado para desarrollar esos criterios no guardan ni siquiera relación con lo que se está desarrollando. Eso sí, son bonitas, tienen florcitas, corazoncitos, niñitos alegres, fotografías, pero eso sí, bien decoraditas y hay veces que, como yo le digo como directivo, le digo siempre a mis colegas, le digo, aquí no me entré en pura panca, pero no veo la humita. Entonces, entonces tener en cuenta esto, o sea, que son diversas. Yo puedo conseguir, sí, pero adáctalas. Que siempre le decía a mis colegas, adáctenle, denle forma, no cambien solamente su nombre las adquieren y solamente ponen, es para poner su nombre, pero no la revisan. Entonces yo debo tener en cuenta que debo promover el bienestar socioemocional, desarrollar una educación inclusiva, intercultural y equitativa. Por ello, a lo largo del año escolar, te dice, a lo largo del año escolar, la institución educativa y programas educativos bajo el liderazgo de su equipo directivo, a quien haga las veces, debe asegurar lo siguiente. ¿Qué se debe asegurar? Punto uno, 2.1. Impulsar el trabajo colegiado y colaborativo para la mejora de los aprendizajes y el bienestar socioemocional. Los esfuerzos del trabajo colegiado de todos los actores se articulan en torno al diagnóstico y la planificación y el seguimiento de la evaluación de los objetivos y metas de la institución educativa y programas educativos. Entonces, si yo voy a hacer el diagnóstico, la evaluación diagnóstica debe reflejar lo que voy a planificar. Ello implica la participación continua en la elaboración y actualización, implementación y evaluación colectiva de la institución, en ese caso, de los instrumentos de gestión. IEGG significa instrumento de gestión, ¿ya? O el documento de gestión de la institución unidocente, poligrado o programas educativos. Debo asegurar el trabajo colegiado, la planificación colegiada, fomentar la participación de la comunidad educativa a la formación integral y la culminación de la trayectoria educativa de cada estudiante. No puedo dejar de lado a mi estudiante, se queda relegado. Debo ver y asegurar que él logre sus competencias. Por eso dice, es prioridad de la institución y programas educativos de la educación básica, sea cual sea la naturaleza característica o el contexto en el cual se encuentra, para alcanzar sus logros. Se requiere esfuerzo y responsabilidad conjuntas de estudiantes, familia, personal docente, directivos, auxiliares de educación, administrativos, exalumnos y demás miembros de la comunidad. Estos actores deben demostrar que en el marco de los enfoques transversales, actitudes y valores en su actuar y en su relación con los demás y en la dinámica diaria de la institución y programas educativos, generando un ambiente adecuado para la convivencia escolar, las interacciones positivas para el aprendizaje y la generación de un ambiente seguro y el bienestar para el estudiante. Empoderar y involucrar a la familia en los procesos educativos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y responsable de ser ejemplo de valores como el respeto y la honestidad. Debemos tener en cuenta establecer una cultura de autoevaluación y mejora continua basada en evidencias. La autoevaluación es un proceso constructivo y dinámico que implica que la institución y programas educativos se organicen y reflexionen sobre los procesos y actividades planificadas, avances y resultados en función de metas de aprendizaje propuestos. Entonces, a través de la evaluación diagnóstica, la institución va a plantearse metas para el logro de aprendizaje de los estudiantes. Como punto de partida se debe recoger y analizar información pertinente del estado de los aprendizajes de los estudiantes, de su bienestar socioemocional y las prácticas de los docentes y otro personal de la institución y programas educativos. A partir de dicha información se debe plantear acciones de mejora considerando las características y necesidades de los estudiantes. Promover el fortalecimiento continuo del personal docente. Los cambios planteados para el siglo XXI demandan nuevos desafíos en la práctica pedagógica, volviendo necesarios una renovación y fortalecimiento y actualización para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en respuesta a las nuevas formas de aprender. Y las nuevas formas de aprender requieren que los docentes también conozcan ya de inteligencia artificial. O sea, yo no puedo dejar de lado la inteligencia artificial, pero para ayudarme a realizar actividades. Entonces, pero sabiéndola manejar, ¿para qué? O sea, la inteligencia artificial, cuando
No te va a dar ponerle, quiero una sesión, no, tú tienes que darle las indicaciones, lo que llamamos nosotros los PROM. Pero el docente tiene que ya estar preparado para ciertas situaciones. No, pero en mi institución, yo donde yo trabajo, no llega ni la internet, sí, pero no llega la internet, pero cuando te traslades a otro sitio, sí hay internet. Promover el fortalecimiento de capacidad del personal no docente. Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías digitales para el desarrollo de competencias. Mira, promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías digitales para el desarrollo de las competencias. La inclusión de las tecnologías digitales favorece el desarrollo del proceso de aprendizaje, mira, del estudiante. Para tal efecto, la institución educativa y programas educativos incorporan dichas tecnologías digitales como herramientas útiles, considerando las características y condiciones de su contexto. Realizar un diagnóstico de los dispositivos tecnológicos con los que se cuenta y sus habilidades digitales de los autores educativos con el propósito de promover prácticas de gestión escolar que contribuyan al uso y aprovechamiento del desarrollo integral de los aprendizajes. Debes incluir también tecnologías digitales. Optimizar la organización y la gestión de condiciones de recursos humanos, financieros y materiales. Entonces, teniendo en cuenta esto, por eso te he puesto aquí un resumen de lo que debes tener en cuenta. La formación integral y culminación de la trayectoria educativa de los estudiantes. Uno, fortalecimiento continuo de los docentes. Continuo también de los que no son, continuo de los que no tampoco no son docentes, o sea, también del personal también administrativo. El trabajo colegiado y colaborativo. El ponderamiento de involucrar a las familias, la organización y la gestión de las condiciones y las relaciones humanas que deben tener en cuenta en la planificación. La cultura de evaluación continua, el aprovechamiento de las tecnologías digitales para el aprendizaje. Debo tener en cuenta esos puntos al momento de planificar, ¿no? ¿Ya? Ahora, para este año, para este año, debo tener en cuenta que los bloques nos han dado pues, bloques de semanas lectivas de 9 semanas para cada bimestre, ¿no? Para cada bimestre nos han dado 9 semanas y que en esas 9 semanas debo planificar teniendo en cuenta que puedo desarrollar, como me decía una maestra, me decía, yo desarrollo 3 unidades por bimestre. Digo, bueno, cada quien digo, con las actividades que puede realizarse, pero mínimas son dos. Pueden desarrollar 2 unidades o proyectos, en ese caso pueden desarrollar proyecto, pero siempre cuando planifiquen algo, no traten de forzar áreas con sus competencias donde en realidad no guarda todavía ninguna relación. O sea, a lo largo vamos a ir explicando cuando, que me dicen, profesor, todas las áreas tienen que integrarse en una unidad. No necesariamente, porque hay áreas que quizás no guardan relación con el eje temático y también con la situación significativa que quieren trabajar. Entonces, les digo siempre, generalmente 2 unidades, y si es que no se pueden todas las áreas englobar dentro de esta situación, se crea otra paralela. O sea que voy a estar trabajando con 2 unidades paralelas. Sí, se puede trabajar con 2 unidades paralelas de las áreas que no guardan relación con la situación significativa. Hay veces que se pone a situación significativa para tratar de abordarla en una área, encajarla, pero a veces ni siquiera guarda relación. Entonces, ahora sí. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que tenemos que planificar para 4 bimestres, pues, esto es lo que nos da el Ministerio de Educación. Profesor, pero en mi escuela trabajamos trimestralmente. Es un acuerdo. Entonces, debes asegurarte, eso sí, que en esa distribución deben haber
36 semanas, 36 semanas de, de clases efectivas con los estudiantes. Algunos ponen 12, 12, 12. Muy bien. La decisión de cada institución de poder planificar de acuerdo si bimestral o trimestral. Pero bueno, cada quien con lo que ya acuerdo institucional. Entonces, si voy a planificar, siempre yo debo tener en cuenta desde el enfoque por competencia en la planificación curricular. Debo conocer la terminología, debo conocer que por qué hablamos de un enfoque por competencia, porque cuando planificamos a veces siempre la gran pregunta siempre me dicen, pero falta este contenido, falta este eje temático y todavía no nos alejamos de desarrollar contenidos en vez de desarrollar competencias, o sea, porque quiera que no, nuestro currículo nacional ya lleva casi 10 años y muy poco a veces lo hemos analizado de que desde el punto de vista de que la prioridad no es el contenido, la prioridad es el desarrollo de competencias. Por eso siempre hablamos, es un enfoque por competencias. Es pues, para ir teniendo esa base, digamos, teórica, esa base para poder, qué es lo que quieren en el enfoque, desde los expertos que comenzaron prácticamente a darnos las directrices de qué es un enfoque por competencias. Entonces, por decir, Juan Carlos Tedesco, UNESCO, director de UNESCO para Latinoamérica, él nos comenzó a decir, pues, estaba en lo cierto, la necesidad de enfatizar la propuesta en la práctica, dice, la necesidad de enfatizar en las prácticas del conocimiento, pues sí es importante saber que lo es más saber de lo que puede hacer, como ese saber, lo hemos puesto en que lo primero que nos llama, el conocimiento, pero no solamente es el conocimiento, la práctica del conocimiento, él te dice, la necesidad de adoptar un enfoque integral del aprendizaje involucra conocimientos académicos y desarrollos cognitivos, pero también te dice, pero también, no dejes de lado las actitudes, los valores, las emociones, las cualidades personales de los estudiantes. Entonces, la necesidad de repensar, dice, ¿sabes qué? Vamos a repensar la clásica organización de la disciplina del currículo, o sea, cuando hablábamos de un currículo por disciplinas aislados uno del otro, deberíamos tener en cuenta que ahora hablamos de un enfoque integral, nos dice. El carácter de las experiencias de aprendizaje eh, lleva que muchas veces se desarrollaban, pero sin tener en cuenta la actitud, valor, emociones y las cualidades personales. La forma de enseñanza tradicional se debe recambiar y la manera de evaluar. Cuando UNESCO comienzas a ver ya del siglo XX, estábamos en el siglo XXI, comienza prácticamente a darnos, ¿sabes qué? Repensemos ahora en la forma de evaluar, repensemos en las actitudes y valores y emociones y cualidades personales de los estudiantes. Entonces, veamos. Eh, Gardner, pues Gardner, sobre las inteligencias múltiples, él también da a conocer lo siguiente. Dice, hoy se necesita abordar los problemas y desafíos de la realidad desde convergencia interdisciplinaria, que decir que las áreas del currículo deben trabajar de forma no aislada, en forma disciplinada cada uno, sino interdisciplinada, o sea, interáreas. ¿Y qué nos permite trabajar interáreas? Los proyectos de aprendizaje. Un proyecto generalmente abarca de 4, 5, 6 áreas que se integran con sus respectivos enfoques, con sus respectivas competencias, para abordar una situación de la institución o de la comunidad y dar una solución. Dice, por eso dice, esto requiere que el manejo fluido de las perspectivas del modo de operar de las disciplinas, respetando la pluralidad de enfoques dentro de cada una. Es decir, un dominio básico de los métodos y herramientas básicas de las ciencias particulares antes que su contenido. Mira, antes que el contenido,
¿Sabes qué? Mira el enfoque de cada una de las áreas. Por eso dice interdisciplinaria, ¿no? Es que Gartner, para cuando estábamos ya en la década del año 2010, pues hablaban de disciplinas. Aquí en Perú hablamos ya hemos ido cambiando el término, ahora hicimos áreas. Es lo mismo, por si acaso, es paralelo, ¿no? Pues te dice, ¿sabes qué? No te enfoques en el contenido porque los contenidos son muy amplios. Dice, hay que repensar, hay que ver herramientas básicas para desarrollar las competencias. ¿Y qué nos dice Antonio Zavala con respecto a la competencia? Dice que es la capacidad, habilidad de efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas de forma eficaz. Cuando habla de efectuar tareas y hacer frente a situaciones diversas de forma eficaz, quiere decir que las planificaciones no deben estar solamente unidireccionadas, sino que cuando nosotros vamos a planificar, debemos ver qué actividades van a permitir desarrollar las diferentes competencias que nos pide el currículum. Deben ser diversas. Es como por decir, siempre escucho eh, reciclaje, 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 reciclaje. Formamos conciencia del reciclaje, pero ya está bien, van a hacer una unidad sobre el reciclaje. ¿Pero para qué? Ah, vamos a hacer un festival me acuerdo que me invitaron a en la inscripción creativa, pues vamos a hacer el reciclaje y vamos a crear vestimenta con reciclaje. Me invitaron, era un desfile de reciclaje, algunos con una camisa hecha de bolsa de los bellos estudiantes, yo miro, iba observando, otros falda con papel periódico, y veía pues que una y otra manera habían utilizado y le digo a mi colega, le digo, y después de terminar este desfile, que van a usar esa ropa ellos. No, pero están reutilizando. Digo, eso no es reutilizar, le digo, porque van a ver que determinado aquí va, van a, pues, le digo, van a amontonar todo en la institución educativa y, le digo, y va a generar más basura, le digo, que desperdicio. Que en sí la oportunidad de ese desfile no tiene nada, le digo, de coherencia, le digo, de reutilizar. Y lo peor de todo que los injustos los chicos o papás de familia le digo, han estado comprando más bien más, más bolsas de plástico, bolsas que en el cual ni siquiera las van a tener un buen uso, le digo, porque al fin y al cabo le digo, van a ver, miren, terminado el desfile. Y hecho, terminado el desfile, todo amontonado, todo, la locura. Digo, ¿ves? Eso no le digo, eso no es una buena cultura de reciclaje, le digo. Tener en cuenta eso, le digo, o sea, cuando se planifica, pues, tener en cuenta qué es lo que se va a hacer, le digo. La oportunidad de reciclar, le digo, pero no para que esto no responde, le digo, a un verdadero reciclaje. Bueno, entonces, desde ella no me volvieron a invitar. Creo que se enojaron. Dice, dice, es la capacidad de habilidad de efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas de la forma eficaz en un contexto determinado. Y para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimientos al mismo tiempo y de forma interrelacionada e integrada. Que dice que yo debo movilizar habilidades, conocimientos y al mismo tiempo, pero de forma interrelacionada e integrada. Nos habla Antonio Zavala. También tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué debo tomar en cuenta? Barriga Hernández, catedrático de la Universidad de San Marcos, decano dos veces de la Facultad de Educación. Él nos dice también, un experto peruano también, dice, las competencias son capacidades para hacer algo de modo idóneo, que resulta de un proceso complejo de asimilación integrativa y por parte del aprendiz, o sea, por parte del estudiante, del aprendiz, de saberes conceptuales, saberes procedimentales,
y actitudes que llevan a cabo, muy bien, o sea, no deja de lado lo conceptual, lo procedimental y las actitudes. ¿Se acuerdan esto, cuando comenzó a salir el primer currículo nacional, nos hablaban sobre de procesos procedimentales, conceptuales y actitudinales? Y, y nos íbamos acercando desde el año 2000 al 2010, el 2015, el 2016, nos íbamos acercando ya y dándole forma a lo que queríamos desarrollar los estudiantes. Entonces se lleva a cabo en la fase de la ejercitación, ya en sí, en la práctica misma, dentro del proceso de aprendizaje. Y actualmente ya, currículum 2016, nuestro currículum dice, nos dice, las competencias definen como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Que cuando voy a planificar, las capacidades no se pueden desarrollar aisladamente. En una unidad yo voy a coger estas capacidades de esta competencia y en la otra unidad yo voy a desarrollar las capacidades que me faltan. No, no se pueden. Para desarrollar una competencia y quieres priorizar una de las competencias, pues tiene que movilizarse en conjunto las capacidades para garantizar el desarrollo de la competencia. Dice, a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético, que es lo último que agregamos siempre, el sentido ético. Entonces, ODEC, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ODEC, ¿qué nos dice? Una competencia reposa sobre una combinación de habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos, incluyendo conocimiento tácito, motivación, valores, actitudes, emociones y otros elementos sociales y comportamentales que pueden ser movilizados conjuntamente para actuar de manera eficaz. ODEC. Y por último, también Tobón, Sergio Tobón, tampoco no podemos dejar de lado que él nos dice para ir ya aterrizando. Nos habla que las competencias son procesos complejos en que las personas ponen en acción, actuación, creación para resolver problemas. Muy bien, va a resolver problemas y realizar actividades de la vida cotidiana. Por eso que nosotros siempre partimos, debe partir de un contexto. Debemos ver que no, lo que va a realizar las actividades del estudiante no debe alejarse de la realidad. Realizar actividades de la vida cotidiana y del contexto laboral profesional, aportando a la construcción y transformación de la realidad, para el cual integra el saber ser, la automotivación, la iniciativa y el trabajo colaborativo, y entre otros. Quiere decir que un estudiante debe saber trabajar colaborativamente. Las actividades que tú plantees no deben ser desarrolladas de forma aislada. Muchos de los estudiantes o papás dicen, no, que mi hijo no trabaje en grupo, porque si trabaja en grupo, él hace todo el trabajo y el resto nada más lo mira. ¿Por qué sucede eso? Porque no hay la dirección, no hay el monitoreo del docente. El docente debe crear esa cultura colaborativa de los estudiantes, porque, ¿por qué sucede eso? Mira? Y hasta en las instituciones educativas sucede a veces, que hay profesores que tienen todavía, porque fuimos formados anteriormente, en las décadas anteriores, del trabajo individualizado. Como por decir, cuando yo formo mis comisiones, hay veces que me dicen, profesor, yo trabajo mejor sola, porque si usted me ha puesto con tal profesora, no, no, yo no trabajo con ella, no, 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 voy a tener problemas con ella, mejor lo hago solo yo. Y también sucede así también en los estudiantes, de que tienen de que mejor solo lo hago yo, avanzo más rápido. Entonces no tiene todavía el desarrollado la competencia colaborativa, que en el trabajo colaborativo va a haber dificultades, van a enfrentar, ahí van a aprender a solucionar conflictos. Por eso que dentro de una de las características del trabajo colaborativo es que formar líderes, diálogos, formar en ese caso que los estudiantes puedan exponer, que expresen sus ideas, pero también
de solucionar conflictos. Y el otro dice, el saber conocer, observar y explicar y comprender y analizar. El saber hacer, el desempeño basado en procedimientos y estrategias, teniendo en cuenta los requerimientos específicos del entorno y las necesidades personales y los procesos de incertidumbre, con autoridad, autonomía intelectual, conciencia crítica, creatividad y espíritu de reto, asumiendo las consecuencias de los actos y buscando el bienestar humano. Entonces, esa es la mirada global que ya tenemos de la competencia. Ah, ya, entonces ya visto ya ahora sí, desde el ya el currículo de nuestro currículo. Entonces ahora ya tenemos una idea de que cómo se ha ido formando esta idea del enfoque por competencia. Entonces, cuando hagas una actividad, pues ten en cuenta que deben estar trabajando colaborativamente los estudiantes, que hay una parte que quizás de actividades que la van a hacer individual, pero también hay la mayor actividad deben hacerla en conjunto. Entonces, dice lo siguiente. ¿Qué nos dice el currículum entonces? Es la facultad, la competencia dice que la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades. Bien, es lo que hemos visto. A fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. En resumen, también visto desde el currículum, nos dice lo siguiente. Es importante considerar que la adquisición por separada de las capacidades de una competencia no supone el desarrollo de la competencia. Lo que les decía, yo no puedo planificar que en una unidad solamente va a haber, por decir, en matemática, hablamos de cuatro competencias en matemática. Entonces, en matemática, cuando hablamos de cuatro competencias, yo no puedo decir, en una unidad, en resuelve problemas de cantidad, voy a hacer traduce y comunica. Y en otra unidad, voy a hacer usa estrategias y argumenta. Voy a priorizar estas dos. No, en cada unidad, si tú vas a hacer una unidad donde resuelve problemas de cantidad, tienen que movilizarse las cuatro competencias. Igual, en ciencia y tecnología, las cuatro capacidades, perdón, de movilizarse las cuatro capacidades. Igual, en ciencia y tecnología, cuando vamos a hablar de ciencia y tecnología, pues yo no voy a decir, no, en una unidad yo solamente voy a hacer que mis estudiantes problematicen y que enseñen estrategia nada más. Y la siguiente unidad yo voy a hacer estas tres más, ¿no? Porque no estarías desarrollando la competencia indaga. Entonces, ir teniendo en cuenta que por separado no se puede planificar de esa manera. Entonces, volviendo nuevamente, te dices, es importante que la adquisición por separada de las capacidades de una competencia no supone el desarrollo de la competencia. Ser competente es más que demostrar a logro de cada capacidad por separado. Bien, dice, ser competente es más que demostrar el logro de cada capacidad por separado. Es usar las capacidades combinadamente ante una situación nueva. Y el estándar de aprendizaje, que de aquí nosotros ese estándar de aprendizaje nos va a servir para sacar los criterios de evaluación. Tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué instituciones educativas? Cuando hay veces colegas que me dicen, profesor, ¿puedes darle una miradita a mi planificación que estoy haciendo? Digo, ya, digo, dame para darle una revisada, un abordaje. Entonces, cuando me han dado para revisar, eh, ¿qué pasa? Colocan así, tienen esta temática. Ponen la competencia, ponen la capacidad, ponen ponen el desempeño precisado y ponen el criterio de evaluación. Si yo no le digo, colega, si bien la institución trabaja con desempeños precisados, ya no tiene que razón de que me hables de un criterio. Y si ya trabajas con desempeño y vas a sacar un criterio, bueno, ahora. Y si me preguntan a mí, ¿y cuál es de los mejor? Digo, lo mejor es que ustedes dialoguen,
si van a trabajar con precisado o van a trabajar con criterio, pero no pueden estar todo a la vez en una competencia, capacidad, desempeño, y es una planificación tan grande, digo, ahí digo, prioriza, le digo, si trabajas con desempeño, desempeño, si trabajas con criterio, criterio, pero no se pueden trabajar las dos a la vez. Está redundando en varias cosas, le digo. No es que mi director me ha dicho que aparte precisado, digo, entonces tu director le digo que lea bien, le digo, porque no sé, estás convergiendo mucho, le digo, en el cual no debe ser una planificación práctica. A veces que la llenamos de situaciones que no vienen con la realidad. Por eso es que el estándar me va a dar la directriz, dice. El estándar de aprendizaje dice que son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad que va desde el inicio hasta el fin de la educación básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan de una competencia determinada. Asimismo, define el nivel de que se espera alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos. Cada competencia tiene su estándar. Y como cada competencia tiene ese estándar yo debo ir mirando la descripción, porque a base del estándar me va a servir para poder construir los criterios de evaluación. Si yo no miro el estándar y quiero a grosso modo sacar criterios, hay veces que esos criterios no reflejan lo que pide el estándar. ¿Ya? Entonces, cuando aquí vamos a ir abordando, poco, vamos a ir aterrizando. Ahora, el desempeño también son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de la competencia, mirando el estándar de aprendizaje. Me dicen, el estándar entonces es el macro y el desempeño es lo micro. Sí, tómalo como digo, lo más grande que debe desarrollar es el estándar. Y lo micro por grado es el desempeño, que son descripciones específicas, que son por grado, de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de la competencia. Ilustran algunas actuaciones, te dicen, ilustran algunas actuaciones, muy bien. Y cada competencia tiene sus niveles en el desarrollo. Sí, cada competencia se va mirando en ese nivel de grado de desarrollo, es el estándar. El estándar es el nivel de desarrollo de cada una de las competencias y se va dando por ciclos. Ilustran algunas actuaciones de los estudiantes, ilustran algunas actuaciones de los estudiantes y demuestran cuánto están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel en el grado. Por eso es que aquí les pongo un cuadro resumen. Bien. Hablábamos nosotros iban cambiando la terminología, ha ido cambiando entre indicador, criterio, y nos han ido poniendo, arrastrando, no, que no son criterios, no son indicadores. Lo único que cambió fue nada más en la terminología. Criterio es más amplio. El indicador se va dirigido solamente al contenido y el criterio se va dirigido hacia la competencia, nos dijeron. Entonces, cuando hablamos de criterio, estamos dirigiendo hacia al estándar de aprendizaje o al desempeño. Y cuando hablábamos de indicador, nosotros estábamos haciendo la vieja escuela de los objetivos, cuando planteábamos por objetivos. Entonces, actualmente hablamos de criterio. ¿Por qué criterio? Porque miramos la competencia. ¿Ya? Entonces, en ese caso, cuando hablamos de estándar de aprendizaje y desempeños, yo debo darme cuenta el estándar de aprendizaje es por ciclo y el desempeño por grado. El estándar te dice son descripciones que definen el nivel que se espera alcanzar el estudiante de cada competencia al culminar un ciclo. Por eso que cada competencia tiene su grado que va de desarrollo, que va mirándose a través del estándar. Y el desempeño también te dice son descripciones de lo que hacen los estudiantes cuando están en proceso de alcanzar la competencia. Y eso es lo que se ve por grado, ciclo y grado. Cada ciclo tiene, ¿ya? Sí, cuando mira la competencia, exacto, estás mirando el estándar, cómo va evolucionando. Por eso es el indicador, son las descripciones que te va dando. Descripciones que vas a ir mirando que lo que debe saber el estudiante. ¿No? Ahora, permite observar el grado de aprendizaje a lo largo de toda la escolaridad. ¿Qué permite observar? El estándar y el desempeño. Voy mirando
y me va diciendo cómo está avanzando mi estudiante. Ahora, las capacidades, ya hemos dicho que son conocimientos, habilidades y actitudes que usan los estudiantes para actuar de manera competente y afrontar una situación determinada. Cuando hablamos de capacidades, está ahí con los conocimientos, que es lo que siempre decía. Y los conocimientos, y el eje temático, y los temas, y el contenido temático está dentro de la capacidad. Y en conjunto, entonces ahora sí, la competencia es la facultad de combinar estas capacidades a fin de lograr un propósito en una situación determinada, con un sentido ético, ahora que hablamos. ¿Ya? Entonces, tirando esa mirada, vamos a ir bien todavía, o sea, queremos ya ir, vamos a ir, vamos poquito, poquito, ya quieren planificar ahorita, no todavía, porque vamos viendo el desempeño y el criterio. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Y van a encontrar, entonces el criterio es la acción que yo voy a visualizar del desempeño. Sí, la acción que tú vas a visualizar en el actuar, por eso que dice, son evidencias que tú lo vas a ver. Está el desempeño ahí y el criterio te va a decir qué acción debes realizar el estudiante para ver efectivo ese desempeño. ¿Ya? Entonces, vamos a ver todavía, no nos adelantemos metas. Ah, va- vamos abordando y ahorita vamos aterrizando, ya falta poquito porque ya queremos, como ayer dice, ya quiero ver la planificación todavía, pues todavía primero te estoy abordando para que después no volvamos a retroceder. Ya, vamos de poquitos. Queremos formular ya criterios. Ahí está bonito. Dice, queremos formular criterios. Está bien, ¿quieres formular criterios? Ajá. Sí, quiero formular criterios. Para formular criterios, te voy a decir lo siguiente. Vamos poquito a poquito. ¿Ya? Entonces, para ir mirando la mirada así holística de tener en cuenta. ¿Ya? Pues, claro, paso por paso. Vamos paso por paso. Porque después me va a decir, repite de nuevo como cometí el error en una semana. Ya. Gracias. Vamos. Ya cerré el chat. Sí, gracias. Ahora sí. Entonces, ser competente, tener en cuenta que ser competente, ojo, te dice, ¿sabes? Que ser competente responde adecuadamente en una situación o problema o tarea compleja. Para ser competente, entonces, la situación que yo voy a planificar, la situación que se va a planificar, pues debo tener en cuenta lo siguiente, que voy a tener una situación que sea retadora. Te dice, ¿sabes qué? No puede ser una situación que no puedan desarrollar los estudiantes, ni una tampoco situación muy sencilla. Debe ser retadora para que ellos lo puedan desarrollar conociendo las competencias que han desarrollado, que tienen ya desarrolladas. Por eso que te dice, ser competente, que dice, bien, las competencias son integradoras, interactúan entre sí. Cuando hablamos en matemática, si bien cierto, tenemos 4 competencias, pero estas 4 competencias se integran también. Se integran para poder desarrollar las capacidades que cada uno moviliza. ¿Cómo así, profesor? Mira, yo tengo aquí lo siguiente, matemática, comunícame, es transversal a las 4. Un estudiante que no debate, que no explica, que no comunica, tanto en problemas de cantidad, resuelve problemas de regularidad, resuelve problemas de forma de movimiento y resuelve problemas de gestión de datos, incertidumbre, no puedo dejar de lado esa capacidad, porque las competencias interactúan también entre ellas. Que use estrategias y procedimientos. Es un estudiante que no realiza estrategias y procedimientos y solamente me da respuestas, tampoco ha desarrollado tampoco. Entonces debo tener esa mirada de que las competencias también interactúan entre sí. Pues, tengo que tener en cuenta que los estudiantes requieren de un conjunto de recursos para ser competentes. Y ese conjunto de recursos, ¿dónde lo voy a ver? Cuando voy a planificar qué recursos voy a utilizar.
Las competencias se desarrollan en procesos complejos, continuos y sistemáticos, sistémicos. Los estudiantes deben utilizar los recursos cognitivos en diferentes situaciones de la vida en la escuela, lo que llamamos la transferencia del aprendizaje. Entonces, si ser competente debo ser, que los competencias se integran, los estudiantes requieren un conjunto de recursos para ser competentes, las competencias se desarrollan en procesos continuos y complejos, los estudiantes deben utilizar los recursos cognitivos en diferentes situaciones de la vida en la escuela. Tener en cuenta la competencia es una actuación integral. La situación es problema real único, es un contexto determinado, yo debo planificar situaciones que vayan del contexto real. Y si es de contexto imaginario, deben ser factibles de realizar. ¿Cómo así, profesor? Por decir, lo que utilizan en ciencia y tecnología. A veces que recreamos un experimento una y otra vez para que simular un contexto que se puede dar en la realidad. ¿Cómo así? No entiendo. Por decir, ¿cómo enseñarle a un estudiante que decirle solamente, cuando el agua hierve a 100 grados, se convierte en vapor? ¿Lo ha visto el estudiante? No, pero se imagina. No, pues, tiene que en el contexto, que es esa situación imaginaria, que la estás hablando en palabras, debes llevarlo a un contexto real, ir viendo con las medidas del caso. No, pero yo no llevo una vida porque se quema y ya comenzamos a decir que el fuego, o vas a realizar la experiencia de ver cómo el agua le pones un termómetro y cuando a 100 grados comienza a hervir y diferentes cocinas o 3 cocinas y comienzas a poner un termómetro con el cuidado, pues van a ver que el agua hierve a 100 grados. Es una situación real, sí, única y que es reproducible, sí. Esas situaciones de experiencias que deben tener en cuenta y que no solamente deben estar en papel nada más. El agua hierve a 100 grados, pero ha visto el estudiante, ha comprobado que realmente el agua hierve a 100 grados. Por eso que lleva a que debes tener en cuenta los contextos al momento de poder también planificar. Utiliza integralmente estas competencias para desarrollar de forma integral. Y para desarrollarse de forma integral debo tener en cuenta las habilidades, los procedimientos, las estrategias y actitudes que se van a movilizar en el estudiante. Te dice, recuerda, te dice, ¿sabes qué? Recuerda. Es imposible responder a una situación, problema real, con el uso de conocimientos. Si no usas los conocimientos, las habilidades y actitudes por separado, si los utilizas por separado, no va a responder a una situación, un problema real. Es cuando nosotros movilizamos esos conocimientos, habilidades y actitudes que tienen los estudiantes, debemos saber que ahí recién, cuando se movilizan todos en conjunto, ahí estamos desarrollando una competencia. Entonces, el enfoque por competencias, para ya ir aterrizando, articula, integra y combina las capacidades para trabajar de la competencia. ¿Quieres trabajar la competencia? Pues tienes que articular, combinar las capacidades, no puedes desarrollarlas por separado. Entonces, te recalco, ¿sabes qué? La complejidad de la situación o problema. Debo ver una complejidad de una situación o problema que se va a desarrollar en la situación significativa para poder movilizar estas competencias. Por eso que te dice, ¿sabes qué? La situación de aprendizaje debe ser significativa, pero si es solamente trasladar conocimientos, no va a desarrollar sus habilidades, sus actitudes. Se desarrolla de forma distinta en cada estudiante. Yo no puedo mirar a un estudiante como un ser que solamente va a recepcionar lo que tú has hablado, que tú has explicado, porque las diferentes formas de aprendizaje, no sé si habrán escuchado ustedes, del DUA, el diseño universal del aprendizaje. El DUA pues, nos dice pues, que los estudiantes abordamos de diferentes formas del aprendizaje y que el aprendizaje no se da solamente en el dictado nada más, sino hay estudiantes que quizás con un video aprenden más que el dictado del docente. Otros aprenden más a través de hojas impresas que de escuchar al docente, que cada uno tiene su particularidad de aprender y que yo debo mirar esa complejidad de formas. Entonces, pues sí que dice, dentro de la normativa te dice, ¿sabes? Que con equidad, ¿por qué no dice con equidad? Porque equidad es dar a quien más necesita la ayuda pertinente. Por eso se desarrolla desde su funcionalidad de una competencia, requiere integrar todo.
Por eso es que se requiere de que de habilidades y actitudes y procedimientos. Y entonces, el desarrollo de la competencia, que me dice, me está hablando que moviliza, combina y articula las capacidades de la competencia. Muy bien. Entonces, el anclaje inicial es la predisposición para el aprendizaje. Y la predisposición para el aprendizaje, pues tiene que tener el docente esa situación que va a desarrollar, debe despertar el interés, debe ver las expectativas del estudiante, tomar en cuenta sus ideas y sus saberes que tiene el estudiante. A veces planificamos algo pensando en nosotros, pero no pensando en el estudiante. Debo siempre visualizar la actitud para aprender, debo movilizar, debo desarrollar esa actitud para el estudiante para aprender. Las situaciones deben ser significativas, la significatividad del aprendizaje. Debo mirar los procesos complejos para aprender, las actividades del aprendizaje que va a movilizar. Debo ver, debo también buscar que mi estudiante sea reflexivo, que desarrolle el pensamiento crítico y mirar siempre los distintos grados de aprendizaje. Debo mirar el pensamiento complejo y articulado. El pensamiento complejo permite que los estudiantes puedan integrar las diferentes áreas. Entonces, si esa es la mirada central que debo tener. Entonces, y por último, ¿cómo desarrollar las competencias? ¿Sabes qué? La competencia implica la integración de conocimientos, habilidades y actitudes. Muy bien. Te dice, ¿sabes qué? Confronta situaciones o problemas de distintos tipos que exijan que los estudiantes a utilizar los recursos que disponen. Motiva, provoca motivar a los estudiantes para que respondan con actitud y predisposición para resolver situaciones o problemas. El dominio o el manejo de procedimientos para resolver una situación o problema o esquemas de actuaciones que puedan desarrollar los estudiantes. Y dominio, manejo de capacidades, conocimientos y hechos, conceptos, sistemas de conceptuales que debe manejar el estudiante. O sea, no digo que los conocimientos los debemos dejar de lado, sino no solamente debe ser conocimiento, sino también debo tener en cuenta sus actuaciones, sus habilidades de los estudiantes. Que un estudiante me resuelve un examen y saca D, pero sácalo al estudiante a que te explique. Entonces, ¿ya? Entonces, eh, si un estudiante no te explica un ejercicio como lo hizo, no, pero para el examen de admisión no necesita eso, solamente necesita marcar respuestas. Esa es la idea que siempre tenemos. Pero cómo es estudiante cuando llega a la universidad o no? Eh, ¿Qué profesional va a ser? Siempre va a ser que solamente no va a mirar las actitudes, no va a movilizar cómo debe explicar, debe ser. Y es por eso que a veces yo justifico, sí, justifico a veces que los médicos que fueron formados en las décadas pasadas, cuando tú te vas al Seguro Social, ¿cómo te atiende un médico? A ver, ¿qué tiene? Me duele la garganta, ni te ve, te dice, ah, ya. Y ni te va mirando y te va a decir, ¿qué más tiene? Dolor de cabeza, ay, ay. Ni te mira la presión ni nada. Todo más seco, parco. No. ¿Por qué? Porque fue formado así. Entonces, mi esposa me dice, no voy al seguro porque para que me digan así, mejor voy a un médico particular que me pueda atender, porque fue formado así. Le digo. Entonces, cuando nosotros formamos a un estudiante, pues lo formamos a veces mucho en contenidos y conocimientos y dejamos de lado sus habilidades y las actitudes que debe tener frente a las personas. Entonces, por eso que siempre debemos mirar esa mirada holística de qué vamos a desarrollar. Ahora, cuando vamos a planificar, tener en cuenta lo siguiente. Primero, dice, ¿sabes qué? Primer paso. El primer paso te dice, ¿sabes qué? Analiza la competencia y las capacidades que tiene cada área. Y segundo, analiza la descripción del estándar y los desempeños de aprendizaje de los niños y niñas que deben alcanzar al finalizar el ciclo. Si nosotros vamos a analizar las competencias y segundo, analizar las descripciones de los estándares y los desempeños, vamos en este paso. Vamos primero. Primero yo debo conocer el área. Entonces, si va a conocer, primero comenzamos con matemática. Si voy a conocer el área de matemática, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el propósito del área de matemática? Vamos, quiero abordarlo desde ahí. ¿Qué es lo que ustedes más o menos tienen? La idea porque si queremos planificar criterios, queremos llegar, queremos conocer. Yo les pregunto, ¿cuál es el propósito del área de matemática? A ver, escríbeme en el chat, está abierto el chat.
para ir teniendo una mirada holística de qué es lo que conocen más o menos para poderlos ayudar a planificar. Primero, ¿qué conocen del área matemática? ¿Qué es el propósito del área matemática? Ya, resolver problemas, muy bien. Resolver problemas, muy bien. Ya, ya. Resolver problemas de la vida cotidiana, resolver el enfoque de resolución de problemas, procesos didácticos del área, muy bien. Y les pregunto a ustedes, ¿y cuál es el propósito del área de ciencia y tecnología? Y el de ciencia y tecnología, ¿cuál es el propósito del área? Indagar, tiene tres, no, pero el propósito, esas son las tres son las competencias que es ciencia y tecnología. Lo digo, ¿cuál es el propósito del área? La indagación y alfabetización. La indagación y alfabetización, ese es el enfoque que utiliza. El enfoque que utiliza ciencia y tecnología es indagación. Eso me gusta, maestra Rita. Sí. Que investiguen, problematicen, ya. Que planteen hipótesis, ya. Tienen todo, un poquito de todo. Indagar. Muy bien. Cierro el chat, ya hacemos. Miren, actualmente, todas las áreas, incluida la de matemática, lo que buscamos es formar ciudadanos. Ese es el propósito de todas las áreas ahorita. Por eso que al principio, cuando comencé a hablar sobre la normativa, qué es lo que buscamos, eh, qué es lo que se busca el desarrollo integral de la persona, tomando el sentido socioemocional, pues es que la mirada que debemos ir desterrando es que en matemáticas solamente es resolver problemas, no. Resolver problemas de la vida diaria, no. Es primero formar ciudadanos que sepan utilizar el conocimiento matemático. Entonces, por eso que ahí te he puesto la diapositiva. Mira, porque primero debo conocer el área. Lo primero que debo saber que el área de matemática, el propósito es formar ciudadanos para entender e interpretar el mundo que los rodea y resolver problemas. Entonces, el propósito primero, muy bien, es formar ciudadanos. Muy bien, voy a formar ciudadanos para entender e interpretar el mundo que los rodea y resolver problemas. Ahora, va a resolver problemas usando estrategias y conocimientos matemáticos. Bien, en una situación diversa. Esa situación diversa es parte del contexto, que pueden ser contextos, situaciones matemáticas, situaciones científicas, productivas, sociales, económicas. Entonces, si un estudiante que voy a formar, primero debo formar ciudadanos. Que sea un ciudadano que sepa entender, interpretar el mundo que lo rodea y resolver problemas en diversas situaciones. La matemática es una actividad humana que se encuentra en constante desarrollo. ¿A través de qué? Del enfoque. Si voy a desarrollar todo esto, voy a formar ciudadanos, van a resolver problemas, van a usar estrategias, conocimientos en diversos contextos. ¿A través de qué? Del enfoque centrado en la resolución de problemas. El enfoque utiliza matemáticas, el enfoque centrado en la resolución de problemas que promueva y facilita el desarrollo de, ¿qué? De sus cuatro competencias. Y resolver problemas de cantidad, resolver problemas de forma, movimiento y localización, resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio, y resolver problemas de gestión de datos y incertidumbre. ¿Pero para qué? ¿Para qué yo desarrollo estas cuatro competencias? Para el logro, para lograr que el perfil de egreso. Y en el perfil de egreso, en matemática, es que los estudiantes deben llegar a interpretar la realidad y tomar decisiones, actitudes, mira, decisiones con conocimientos matemáticos. ¿Qué actitud va a tener el estudiante para resolver un problema y tomar una decisión que no solamente sea todo cognitivo, sino que también él también pueda tener esa actitud de tener
que resolver una situación, pero aplicando conocimientos matemáticos. Y el de ciencia y tecnología, el perfil la responsabilidad que tenemos es que indague y comprenda el mundo natural y artificial utilizando conocimientos científicos en un diálogo con saberes locales. Quiere decir que las situaciones que yo debo enfrentar o las situaciones que voy a planificar, debo tener en cuenta también los saberes locales que tiene el estudiante. Entonces, conociendo ya la competencia, pues ahora sí, ya, esto me pide matemática, que forme ciudadanos, que sepa utilizar el conocimiento matemático en diversos contextos, aplicando estrategias matemáticas y que logre el desarrollo de las 4 competencias a través del enfoque de la solución de problemas. Muy bien, ya lo tienes en cuenta. Ahora sí. Que el abordaje del contexto son contextos diversos que debemos tener y aprovechar esos contextos en matemática como en cualquiera de las áreas. Yo debo ver situaciones de la vida cotidiana, situaciones comerciales, situaciones económicas, situaciones producidas por las propias TIC, situaciones sociales, situaciones productivas, situaciones propias de la institución educativa, situaciones basadas en la ciencia y tecnología de las TIC, para poder tener en cuenta todo el contexto que debo abordar. Entonces, tenemos que contar que también la aceleración masiva y productiva de la producción de conocimientos es a diario. Es imposible que un estudiante logre todos los conocimientos, por eso que buscamos que desarrolle la competencia y al desarrollar la competencia, el estudiante puede abordarlo por sí solo el resto de actividades que se pueden realizar. Un estudiante que logra desarrollar la competencia, por decir, un estudiante que desarrolla, por decir, las capacidades de traducir, traduce, comunica, usa estrategias y argumenta. Si un estudiante traduce, comunica, usa estrategias y argumenta, entonces él cuando se enfrente a un conocimiento nuevo de matemático, él lo va a poder lograr porque desarrolla esa capacidad, esa habilidad para poder desarrollar, para poder enfrentarlo. Es como por decir un profesor me decía, profesor, estaba en la secundaria y me dice, profesor, pero usted me habla de capacidad, capacidad, competencia, pero yo cuando y le digo, calme maestro, cálmese primero. Le digo, a ver, primero, ¿cuál es su problema? Es que yo soy profesor de ciencias sociales y yo siempre he enseñado la historia. Correcto, usted enseñó la historia. Y dígame cómo es que yo hacía la cultura egipcia, la cultura babilónica, greco-romana, la cultura china y la cultura hindú. Y ahora, ¿cómo voy a cerrar todo eso? Me habla de competencia, capacidad, ¿y cómo lo voy a aplicar? Si es tanto que van a salir a exponer, van a salir a debatir, se me va a ir el tiempo y yo tengo que avanzar porque el examen de admisión está próximo, los muchachos tienen que dar el examen de admisión. Ya, le digo, yo comprendía su inquietud, le decía, bueno, maestro, le digo, correcto. Usted me dice que los estudiantes, usted, le digo, usted desarrolla todos esos contenidos temáticos, son sus contenidos temáticos, que veía la cultura 1, la cultura 2, la cultura 3, la cultura 4. Le digo, ¿y qué hacían esas 4 culturas? A ver, para poder ayudar. Ya, pues, yo hacía su origen. Ya, correcto, su origen. ¿Qué más? Le digo, ¿qué más? Me dice, su lugar donde se desarrolló. Ya, el lugar. Ya, le digo, ¿qué más? Le digo, vea también sus avances. Ya, está bien. ¿En qué? En cerámica, en agricultura, en comercio. Muy bien. Sus logros científicos. Ya, listo, logros científicos. Yo le desarrollo todo eso y no me va a alcanzar el tema, no me va a alcanzar todo eso. Muy bien, le digo, colega. Vamos ahí, le digo. Si usted dice que todo esto, usted, ¿por qué no le dice de la cultura egipcia? Les hace cómo desarrollar esto. Y estas 3 de acá, ¿por qué no hace un cuadro comparativo? Cuando tú ya les has enseñado, para que ellos comiencen a ver. Tú les has enseñado cómo ver cómo es el origen, el lugar. Entonces, aquí, origen, lugar, cerámica, lo quieras poner, agricultura, desarrollo. Entonces, y haces un cuadro comparativo de cultura a cultura para que ellos lo puedan hacer. Y ahí tú estás desarrollando ciencias sociales, el aspecto de qué, de las 3 competencias que tienen. Que ellos analicen la fuente de forma crítica y que ellos a través del material que tú les vas a proporcionar, ellos comiencen a debatir sobre estas 3 culturas, estas 3 culturas adicionales. Y eso es lo que te va a ayudar, le digo, la competencia.
que desarrolle el análisis crítico de cada una de las fuentes, porque lo que tú estás haciendo es dictar y no estás desarrollando en ellos la competencia, que tengan el análisis crítico de una fuente de información, que vean el orden cronológico, cómo se han ido desarrollando estas tres culturas restantes. Y vas a ver que se te va a hacer más práctico y ellos cuando ya quieran investigar de otra cultura, ya saben cómo desarrollar. Primero que tienen que ver la fuente, de qué fuentes críticas, dónde lo ha sacado, el análisis crítico de una fuente, ver el orden cronológico de los eventos, ver la temporalidad, ver si el de un proceso y un hecho, la multicausalidad, ver si algún hecho todavía o algo permanece hasta la actualidad. Entonces, eso lo vas a permitir desarrollar en los estudiantes, pero si tú te vas más al contenido, le digo, pues te vas a abordar y vas a pensar que no has hecho nada. Le digo, tarde o temprano, si ellos no lo hacen y tú les puedes dictando, se van a olvidar. Tarde o temprano se olvidan de todo eso, pero que ellos pongan en práctica sus habilidades, conocimientos y actitudes, le digo, va a ser muy diferente. Entonces, a eso debemos llegar, que cuando desarrollamos, tenemos primero que conocer el área que vamos a desarrollar en primer momento. Entonces, para planificar, pues primero debemos conocer las características de los estudiantes, de identificar las competencias y sus estándares. Y ahí recién, una vez que he identificado las competencias, tú vas a poder formular criterios. Porque recuerda que identificando las evidencias y instrumentos con el cual vas a ver estos criterios puestos en marcha, las evidencias, lo que tú vas a ver en ellos. Ya, entonces, por eso que le digo, ¿quieren de frente criterios? Sin saber la competencia, ni saber cuál es el enfoque del área, sin saber cuál es lo que actualmente queremos desarrollar. Entonces, vamos paso por paso, o sea, el abordaje de un criterio me lleva a lo siguiente. Primero, vamos con una de las competencias del área de matemática. El área de matemática tiene lo siguiente. Primero, debo saber que el área de matemática moviliza cuatro competencias, con cada uno con sus cuatro capacidades. Estoy conociendo recién el área. Que cuando yo voy a planificar, mi estudiante debe comunicar. Va a comunicar, quizás si hablamos del DUA, el diseño único del aprendizaje, pues hay estudiantes que comunican a través de gráficos, de dibujos, de acuerdo, porque quizás tienes por ahí alguien que es mudo y pues no vas a pensar que, no, como él no explica, no habló, entonces yo no desarrollo la competencia. No puede, o sea, el comunicar, pues en la forma de quizás él no te comunica de forma verbal, pero sí te puede comunicar con escritos. Ya, no podemos sesgar a los estudiantes de que no van a realizar una acción. Entonces, es como por decir, como estoy llevando en el DUA, estoy enseñando el DUA, y el DUA pues me ha cambiado la concepción de entender el mundo. O sea, por decir, aquí nomás rapidito, aquí, voy a poner aquí en pantalla, cargando, ya cargó, ya está cargando, ahora sí. Ujú. El diseño universal del aprendizaje, que debemos eliminar las barreras aquí, la primera barrera. El, el erizo le dice al oso y al oso hormiguero, le dice, qué cool, o sea, qué bonito, o sea, qué bonito que tengan su sombrero de globos. Él se dice, yo también podré usar un sombrero de globo. El erizo podrá usar un sombrero de globo y dirá, no, pero que si se pone el sombrero con globo lo va a reventar por las púas que tiene. Igual en el aprendizaje, nosotros, no, como tú no comunicas, pues tú no puedes desarrollar eso, porque tú eres mudo.
No, pues, o sea, el DUA busca que el abordaje de tal manera que pueda también comunicar. Una persona que es muda puede también a través de gráficos, a través de figuras, a través de dibujos, comunica lo que él puede expresar a través de señas. Entonces, si limitamos a un estudiante y decir, tú no puedes hacer esto, pues le decimos al erizo, el erizo, tú no puedes poder hacer eso, pero buscamos la forma adaptativa. Pues no podrás usar un sombrero globo, pero si te puedes, cojo de una de tus púas, amarro el globo y ahora sí tendrás un sombrero de globo. Entonces, el despertar la idea de que hay situaciones que no van a poder desarrollarse, no podemos decir, tú no vas a poder desarrollar esto, porque para eso, pues, yo veo las características que tienen para poder planificar en mi estudiante. Entonces, por eso que el DUA dice, el diseño para todos, el diseño universal de aprendizaje es el conjunto de principios para desarrollar el currículo que proporcione a todos los estudiantes igual de oportunidades para aprender. Entonces, cuando si yo busco la igualdad de oportunidades para aprender, saber que un estudiante debe comunicar en la forma de sus habilidades que ha desarrollado o que tiene o sus limitaciones que tiene, pero él debe comunicar. Ahora, usa estrategias. Todos los estudiantes deben desarrollar estrategias de solución de un problema. No solamente quiero la respuesta, sino yo quiero ver las estrategias que ha utilizado para poder desarrollar un problema. Debo tener en cuenta el traduce. ¿Qué es traducir? ¿A dónde solamente apunta traduce? Traduces es para resolver problemas de cantidad y resolver problemas de regularidad. Traduce. Y modela es exclusivamente para resolver problemas de forma, movimiento y localización. Y saber qué es modela, qué es traduce. Modela objetos con forma geométrica y representa datos gráficos y medidas estadísticas o probabilidades. O sea, si no conozco cada una de estas capacidades, es de más que me digas, sabes que ahorita quiero criterios, pero le digo, espérame, mira, tranquilo. Primero le digo, hoy, mañana, ayer, le decía al profesor, tranquilo. Le digo, primero para poder entender el criterio, qué es lo que vas a formular, le digo, tienes que mirar cada una de las competencias y cada una de sus capacidades para poder abordar, le digo, y en primaria, le digo, para ustedes es más complejo porque movilizan todas las áreas. Como yo le digo a mi esposa, que también es profesora de primaria, digo, mis felicitaciones, le digo, en primaria ustedes movilizan todo. Ustedes conocen una parte de todo y gracias a ustedes, le digo, yo he aprendido como directivo, cuando hacía los monitoreos, entraba de una aula a otra aula, otra aula y otra aula, iba aprendiendo de lo que cada uno y gracias a eso de que tanto en primaria, secundaria y inicial, cuando en la primera colegio estaba, me abordé qué es lo que tenía una mirada holística. Y yo le digo, felicito a los profesores de primer porque tienen todo, le digo, deben conocer de todo. Entonces, ¿y cuándo se argumenta? Argumenta solamente es para las tres primeras